Tu vecino va a preguntar qué empresa de paisajismo contrataste este verano. No porque hayas trabajado más. No porque hayas gastado más. Sino porque tomaste una decisión inteligente que él no tomó. Mientras él sigue comprando las mismas plantas de siempre que mueren antes de que llegue el frío, tu jardín florece desde junio hasta bien entrado el otoño sin que levantes un dedo. Eso es posible. Y nadie en la industria de la jardinería quiere que lo sepas, porque si lo sabes, dejas de regresar a gastar cada primavera. Te mostraré 9 plantas perennes que regresan solas cada año, piden casi nada y hacen que tu jardín luzca diseñado cuando no lo está. 9 plantas. Una sola temporada de siembra. Resultados que se acumulan año tras año sin volver a empezar desde cero. Quédate hasta la planta número 9. Es la razón por la que existe este video. La planta que más jardines latinoamericanos necesitan en temporada de calor y que ningún canal en español ha conectado todavía con ese problema específico. Si cierras antes de llegar a ella, vas a seguir cometiendo el error más costoso del jardín de verano. Número 1. Brunnera Jack of Diamonds. ¿Por qué ese rincón sombreado bajo tu árbol más grande sigue vacío año tras año aunque hayas probado de todo? Cada temporada sin resolverlo es otra temporada de tierra pelada en el espacio que más potencial tiene en todo tu jardín. La Brunnera Jack of Diamonds, Brunnera macrophylla, Jack of Diamonds, es exactamente lo que va ahí. Produce hojas grandes en forma de corazón cubiertas con un patrón plateado metálico que captura cualquier rastro de luz en los rincones más oscuros. Un mosaico donde el verde y el plata se distribuyen de forma irregular, como si alguien hubiera derramado mercurio sobre las hojas y lo hubiera dejado secar. En primavera, flores de azul cielo suave emergen sobre ese follaje y toda la combinación se ve como algo que tardaste meses en diseñar. Lo que casi ningún video te cuenta, la brunnera es tolerante a la sequía de sombra, una condición radicalmente diferente a la sequía de sol. Bajo un árbol maduro en México o cualquier zona latinoamericana con temporada seca, las raíces del árbol compiten con todo por el agua disponible. La mayoría de las plantas de sombra no sobreviven esa competencia. La brunnera sí. Una vez establecida, funciona en ese suelo seco y sombreado sin sistema de riego ni horario de fertilización. La hosta necesita humedad constante. La brunnera maneja la escasez. Esa diferencia los viveros no la explican porque implica venderte una sola planta que dura años en lugar de macetas de hostas que reemplazas cada temporada. Una planta adulta se divide naturalmente con el tiempo. Una se convierte en 3. 3 en 9. Eso no es jardinería, es invertir con raíces. La advertencia, el follaje plateado pierde intensidad con sol directo durante las horas centrales. Plántala donde reciba sombra desde las 11 de la mañana. Si la expones al sol de mediodía, las hojas se queman desde los bordes hacia adentro y pierdes exactamente lo que la hace especial. ¿Tienes un rincón sombreado donde ya te rendiste? Dímelo en los comentarios, ¿qué plantaste ahí antes y por qué falló? Número 2. Geranium Biocobo. Todo lo que crees saber sobre los geranios probablemente está equivocado. Y ese error te ha costado dinero cada primavera durante años. Lo que casi todos en México y Latinoamérica llaman geranio no es un geranio. Es un pelargonio. Son géneros distintos con comportamientos completamente distintos. El pelargonio muere en invierno. Lo compras, muere, lo vuelves a comprar. El vivero gana cada año. Tú pierdes cada año. El geranium biocobo, Geranium por cantabrigiense, biocobo, es un geranio verdadero. Perenne. Regresa solo cada año sin que lo replantes, recompres ni siquiera lo pienses durante el invierno. A finales de primavera produce flores de un rosa tan pálido que casi es blanco, con un rubor apenas visible en los pétalos interiores. Después, el follaje de textura fina toma el protagonismo, verde intenso, compacto, limpio. En otoño las hojas adquieren tonos rojizos suaves, como si la planta supiera que necesita un segundo acto antes de dormirse. 2 temporadas de interés visual. Una sola planta. 0 reinversión. Lo que casi ningún video de cobertura de suelo menciona. El geranium biocobo produce compuestos alelopáticos de forma natural, suprimiendo activamente el crecimiento de malezas en el suelo que cubre. Ese espacio entre tus arbustos donde las malezas regresan sin importar lo que hagas, planta biocobo ahí y ese problema desaparece sin productos de jardinería, sin mallas, sin trabajo semanal. La advertencia, el geranium biocobo es tóxico si se ingiere para perros y gatos, provocando irritación gastrointestinal. Si tienes mascotas que mordisquean plantas, plántalo en zonas de acceso restringido. El riesgo en condiciones normales es bajo porque su fragancia naturalmente las disuade, pero es una condición real que nadie menciona al venderte la planta. ¿Cuánto llevas gastando cada primavera en plantas que no sobreviven al invierno? Calcula ese número ahora. Porque a partir de esta temporada, ese gasto puede empezar a desaparecer. Número 3. Aegean Serendipity. ¿Por qué tu jardín siempre se ve lleno en mayo y exhausto en agosto? No es el calor. Es que plantaste las plantas equivocadas para los meses equivocados. Cada verano sin resolver ese vacío es un verano que le regalas a un jardín que no vale la pena salir a ver.
El Allium serendipity, Allium senescens, serendipity, florece exactamente cuando todo lo demás se rinde. Produce cabezas de flores perfectamente esféricas de color lavanda rosa sobre un follaje herbáceo compacto de verde grisáceo suave. La arquitectura de esas cabezas llama la atención de inmediato, globos perfectos sobre tallos cortos y rectos, como si alguien los hubiera colocado uno por uno con pinzas. Se ven modernos. Se ven deliberados. Llegaron solos porque elegiste bien. Lo que casi nadie menciona, las cabezas de semillas secas no se desmoronan después de que las flores caen. Mantienen su estructura hasta bien entrado el otoño, añadiendo interés arquitectónico durante meses adicionales sin que hagas nada. Una temporada de floración se convierte en 2 temporadas de interés visual por el precio de una. Una planta establecida produce divisiones naturales por corona que puede separar cada 2 o 3 años y redistribuir por todo el jardín sin costo adicional. Más Allium serendipity expandiendo la temporada de color tardío cada año, sin que vuelvas a pagar por ello. La advertencia, el Allium serendipity, como todos los Alliums, contiene compuestos organosulfurados tóxicos para perros y gatos. En casos de consumo elevado pueden presentarse síntomas gastrointestinales y afectación de glóbulos rojos. Plántalo fuera del alcance de tus mascotas. Para humanos y polinizadores es completamente seguro. ¿Tu jardín colapsa en agosto? Cuéntame en qué ciudad estás y cuántos meses al año tu jardín se ve realmente bien. Número 4. Penstemon Husker Red. Esta planta ganó el premio a la perenne del año. ¿Por qué nunca la viste en tu vivero? Porque lo que ocupa espacio en los estantes no es lo que funciona mejor. Es lo que te hace volver a comprar cada temporada. El Penstemon Husker Red, Penstemon digitalis, Husker Red, es una planta nativa de Norteamérica. Evolucionó bajo condiciones climáticas de este continente durante miles de años sin fertilización, riego ni cuidados. Suelos con materia orgánica escasa, veranos con calor seco, temporadas sin riego constante. Todo eso es el ambiente para el que esta planta fue diseñada por la naturaleza antes de que existieran los viveros. En primavera tardía envía espigas altas con flores de blanco a rosa pálido sobre un follaje de color burdeos oscuro, casi vino tinto. El contraste entre ese follaje oscuro y esas flores claras es de los más rotundos que una perenne puede producir. Se ve calculado. Se ve diseñado. No lo diseñaste, solo plantaste la planta correcta. Lo que casi ningún canal en español cuenta. Es una de las plantas con mayor capacidad documentada para atraer colibríes en jardines del continente americano. Los colibríes detectan las flores tubulares a distancias considerables y regresan de forma habitual durante toda la temporada de floración. Sin alimentadores artificiales. Sin soluciones de azúcar. Sin mantenimiento de ningún tipo. Y se multiplica sola, primero son 3 tallos, luego 8, luego 15, sin que hayas hecho nada diferente al primer día. La advertencia. El Penstemon digitalis contiene principios activos de leve actividad cardiotónica que en cantidades elevadas pueden ser problemáticos si se ingieren. No es una planta de uso culinario. Si tienes niños pequeños que exploran el jardín de forma oral, plántala en zonas elevadas o perimetrales. Como planta ornamental en jardín abierto, el riesgo en condiciones normales es mínimo. ¿Cuántas veces has comprado plantas de follaje oscuro y dramático que no sobrevivieron el invierno? Dímelo en los comentarios. Número 5. Aegopodium Sanken. Hay un área en tu jardín que ya no visitas. Esa zona bajo el árbol más viejo, donde probaste planta tras planta durante años, donde gastaste dinero temporada tras temporada y donde eventualmente pusiste grava o simplemente dejaste de preocuparte. Esa área no es una causa perdida. Solo no te habían dado la herramienta correcta. El Aegopodium Sanken, Aegopodium podagraria, Sanken. Produce hojas grandes de un color chartreuse dorado, entre amarillo limón y verde neón, que iluminan la sombra más densa con una intensidad que ninguna otra perenne de sombra disponible para jardines latinoamericanos puede igualar. Ese chartreuse es tan saturado y brillante que en un rincón oscuro funciona como una fuente de luz propia. Crece de 90 centímetros a 1,5 metros, llenando áreas problemáticas rápido y con una densidad visual que transforma completamente ese espacio. El dato que cambia todo, es resistente al frío equivalente a zonas de alta montaña con inviernos severos. Jardineros en ciudades con inviernos realmente duros, incluyendo zonas del altiplano mexicano, pueden cultivar este follaje de apariencia tropical sin importar las heladas. Follaje de resort tropical. Resistencia de planta de montaña. Esa combinación no la encuentras en ningún catálogo de vivero. Un dato histórico que la mayoría desconoce. El Aegopodium podagraria tiene en sus rizomas historia de uso en herbolaria tradicional europea documentada desde el siglo XVI como planta comestible y como agente de alivio articular. La planta que tienes bajo tu árbol tiene siglos de historia de uso humano detrás de ella. La advertencia, la especie base es considerada invasora en algunas regiones cuando se propaga hacia áreas naturales. La variedad, Sanken, al ser un cultivar de follaje amarillo, tiene menor vigor que la especie silvestre y no representa ese riesgo en condiciones normales de jardín controlado.
Pero si vives cerca de reservas naturales o áreas boscosas, manténla donde no tenga salida hacia el exterior. ¿Alguna vez llevaste a casa una planta con esperanza genuina y la viste morir lentamente en la sombra sin importar lo que hicieras? Dime su nombre en los comentarios. No fue tu culpa. Número 6. Nepeta Cat's Pajamas. Todo lo que amas de la lavanda existe en esta planta. El color azul lavanda. La fragancia aromática. El hábito relajado que hace que un borde se sienta lleno y natural. Todo está aquí. Lo que no está es ninguno de los fracasos que la lavanda te ha dado. La lavanda es una diva. Odia la humedad constante, lucha con los suelos arcillosos de tantas ciudades del centro de México y América Latina, y su tolerancia al frío húmedo simplemente no alcanza para muchos climas de la región. El ciclo se repite, compras lavanda, la ves declinar lentamente, te culpas, compras más la siguiente temporada. En muchos jardines latinoamericanos ese ciclo ha durado más de una década. Hoy termina. La Nepeta Cat's Pajamas, Nepeta porfacenii, Cat's Pajames, tolera la humedad. Maneja los inviernos húmedos. Funciona en suelo arcilloso promedio sin enmiendas costosas. Su ventana de floración es una de las más largas de cualquier perenne disponible, comienza a finales de primavera y continúa en olas sucesivas hasta el otoño, produciendo espigas de azul lavanda profundo sobre un follaje verde plateado suave que se mantiene visualmente limpio incluso entre olas de floración. El dato que prácticamente ningún video de control de plagas menciona. El follaje de la népeta libera compuestos aromáticos de forma continua con efecto repelente documentado sobre áfidos y ciertos insectos dañinos. Esta planta hace supresión de plagas silenciosamente mientras al mismo tiempo es uno de los elementos más vistosos de tu borde. Sin productos convencionales. Sin aplicaciones. Sin intervalos de tratamiento. Los ciervos la evitan. Los conejos la evitan. Pero los polinizadores la visitan de forma constante, cubriendo esas espigas con abejas y mariposas durante toda la temporada. La advertencia, la népeta en dosis elevadas puede causar irritación digestiva leve en gatos si la consumen repetidamente. La variedad, Cat's Pajamas, tiene menor concentración de nepetalactona que la especie tipo, pero si tienes gatos que frecuentan el jardín, observa su comportamiento las primeras semanas. ¿Has probado lavanda en tu jardín más de una vez sin resultados? Eso no fue un problema de habilidad. Era un problema de información. Y esta es exactamente la información que te faltaba. Número 7. Agastache Blue Fortune. ¿Cuándo fue la última vez que tu jardín de agosto atrajo tanto movimiento y tanta actividad que los vecinos se detuvieron a mirarlo desde afuera? Cada agosto sin eso es un agosto que el jardín te cobra con silencio y monotonía. Ya quedan 2 plantas después de esta. La última de la lista es la razón por la que existe este video. No cierres antes de llegar a ella. El Agastache Blue Fortune, Agastache por Blue Fortune, alcanza su mejor momento exactamente cuando todo lo demás en tu jardín ya se rindió. Produce espigas altas y elegantes de flores tubulares de azul violeta profundo que se mecen con la brisa de agosto como si tuvieran coreografía propia. Las espigas alcanzan 60 o 70 centímetros, por encima de la mayoría de las perennes circundantes, creando una capa vertical de color en el momento exacto en que todo lo que está a nivel del suelo se ve agotado y plano. El aroma del follaje es suave, mentolado, con notas de anís que se liberan cuando la brisa pasa. Lo que casi nadie menciona, el Agastache Blue Fortune se autosiembra de forma suave y natural, multiplicando silenciosamente tu jardín año tras año sin volverse invasivo. La primera temporada plantas 1. La segunda aparecen 2 o 3 plántulas nuevas. La tercera ya son 5 o 6. Sin que hayas comprado nada más. Sin que hayas dividido nada. Esta planta castiga el exceso de cuidados. Suelo fértil y riego abundante producen más follaje y menos flores. Suelo promedio con drenaje razonable produce exactamente el espectáculo de finales de temporada que necesitas. Crece en calor, crece en sequía moderada, crece donde otras plantas de verano ya se rindieron. La advertencia, en climas con inviernos muy suaves o sin heladas significativas, como zonas costeras bajas de México con temperaturas invernales siempre sobre los 10 grados, el Agastache Blue Fortune puede comportarse como bianual en lugar de perenne y regenerarse principalmente por autosiembra. No es un problema, la autosiembra lo resuelve. Pero es un comportamiento que conviene conocer. ¿Intentas activamente atraer polinizadores a tu jardín? Dímelo ahora. Y si ya cultivas alguna planta específicamente por los polinizadores que atrae, dime cuál. Número 8. Echinacea magnus. Calcula honestamente cuánto has gastado en flores anuales en los últimos 3 años. Suma los flats de verano, las bandejas de temporada, las plantas que compraste en abril y que estaban muertas antes de diciembre. Ese número regresa solo al vivero cada año sin que nadie te lo pida explícitamente. La Echinacea magnus, Echinacea purpúrea, magnus. Es exactamente lo opuesto a ese ciclo. La plantas una vez, regresa más fuerte cada año, y nunca vuelves a pagar por ella. Es una planta nativa de Norteamérica con una historia de adaptación a las condiciones extremas de este continente que ninguna planta importada puede igualar.
Produce flores grandes en forma de margarita de un rosa magenta vibrante, con pétalos que caen ligeramente hacia atrás alrededor de un cono central de naranja ocre prominente, casi escultórico, visible desde el otro extremo del jardín. La combinación de ese magenta y ese naranja ocre bajo la luz de las tardes de julio es de las más rotundas que una perenne nativa puede ofrecer. Lo que casi ningún video de jardines latinoamericanos menciona. Cuando las flores se marchitan, las cabezas de semillas permanecen firmes durante el otoño y el invierno, y los jilgueros y otros pájaros granívoros locales las visitan activamente para alimentarse directamente de tu jardín en los meses más fríos. Esta planta alimenta fauna silvestre local en diciembre sin que hagas nada. Una planta adulta en plena producción genera entre 15 y 30 flores por temporada. Si divides la corona cada 3 años, obtienes 2 plantas. Si divides 2, obtienes 4. Eso no es jardinería, es invertir con raíces. La advertencia: el extracto concentrado de Echinacea purpúrea puede interactuar con ciertos inmunosupresores y medicamentos de uso continuo. Como planta ornamental en el jardín, no representa ningún riesgo en condiciones normales. Si hay niños pequeños que podrían consumir partes de la planta y alguien en el hogar utiliza medicamentos de largo plazo, es un dato que conviene conocer. ¿Cuál es la flor anual que más has comprado a lo largo de los años sin calcular cuánto te ha costado en total? Número 9. Rudbeckia goldstone. Esta es la planta de la que te hablé al inicio. La razón por la que nadie en el nicho de habla hispana la ha conectado todavía con el problema específico que destruye más jardines latinoamericanos en verano es sencilla. El problema real es la combinación de calor seco o calor húmedo, suelos variables y temporadas de lluvia concentradas que hacen que el jardín latinoamericano de verano colapse justo cuando más lo usas, justo en los meses en que sales a disfrutarlo. La Rudbeckia goldstone, Rudbeckia fulgida, goldstone, fue diseñada para exactamente ese tipo de condición. No por ningún cultivador moderno. Por la selección natural de una nativa del continente americano que aprendió a florecer bajo el calor más agresivo del año y seguir en pie hasta que lleguen las lluvias del otoño. Produce flores en forma de margarita de un amarillo dorado profundo, denso, casi anaranjado en los tonos interiores, con centros negros oscuros que crean un contraste tan marcado que las flores se leen como elementos gráficos desde lejos. No es el amarillo limón pálido que se ve agotado bajo el sol de agosto. Es un amarillo que el sol de agosto no apaga. Florece desde mediados de verano hasta bien entrado el otoño. Las cabezas de semillas permanecen en pie durante el invierno, alimentando fauna local mientras añaden estructura visual en los meses más desnudos del año. Maneja pleno sol y sombra parcial. Funciona en suelo arcilloso, arenoso y todo lo intermedio. Se extiende naturalmente por rizomas, llenando áreas cada vez más amplias sin que hagas nada para propiciarlo. Mientras tus vecinos dedican sus fines de semana a deshiervar y reponer las plantas que compraron en primavera y que ya se ven agotadas para agosto, tu Rudbeckia goldstone se cubre de cientos de flores doradas y no te pide absolutamente nada. No lo viste en el catálogo del vivero. Nadie te lo iba a decir porque lo que te conviene como jardinero y lo que le conviene al vivero como negocio no son la misma cosa. Nunca lo fueron. La advertencia: el Rudbeckia fulgida puede causar dermatitis de contacto leve en personas con piel sensible durante la manipulación del follaje. Si vas a dividir o trasplantar esta planta, usa guantes. No es un riesgo severo, pero es real y nadie te lo menciona al venderte la planta. Plántala a pleno sol, en suelo con drenaje razonable, con riego de establecimiento durante las primeras 6 semanas. Después de eso, olvídate de ella. Eso es exactamente lo que necesita. Te brindaré 3 reglas que separan los jardines que funcionan de los jardines que siguen repitiendo los mismos errores cada temporada. Regla 1. Antes de comprar cualquier planta, prepara el suelo del área donde va a ir. Rompe la compactación a unos 20 centímetros de profundidad, incorpora materia orgánica si el suelo es muy pobre y asegúrate de que el drenaje no deja agua estancada después de un riego. Una planta correcta en suelo mal preparado falla. Una planta correcta en suelo bien preparado se establece sola. Regla 2. Divide tus perennes establecidas cada 2 o 3 años. No las dividas antes de tiempo, una división prematura produce plantas débiles que tardan años en recuperarse. Divídelas cuando el centro de la corona empiece a verse hueco o muerto y los bordes sigan activos. Esa división gratuita es la forma en que tu jardín se multiplica sin que vuelvas a pagar por nuevas plantas. Regla 3. No cortes el follaje de tus perennes en otoño. Las hojas muertas y los tallos secos protegen la corona de las heladas, alimentan fauna local y devuelven materia orgánica al suelo cuando se descomponen en primavera. El jardín de invierno que parece descuidado está haciendo trabajo ecológico activo. Cortarlo en noviembre es interrumpir ese trabajo. Prepara el suelo primero. Divide cuando el centro muere. Deja el follaje en invierno. Cuéntame 2 cosas específicas: ¿cuál de estas 9 plantas vas a poner en tu jardín esta temporada y en qué ciudad vives? Y si te ahorré otra temporada de jardinería trabajada, suscríbete ahora. Es gratis. En Plantasia nos encantaría leer tu opinión. Tu feedback, share, like, comentario o suscripción nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas.
Gracias por quedarte hasta el final.